Hola amigos de tu terapia virtual, hoy es 28 de enero, la última semana de este primer mes del 2021. Hoy es el capítulo o episodio número 71, casi 100 ya, quiero llegar ya al 100 y tengo un invitado especial de lujo, el doctor Pablo Canelones, psicólogo clínico, psicoterapeuta, especialista en psiconeuroinmunología, que nos va a hablar hoy sobre las enfermedades, si tienen un significado, un mensaje, cómo las interpretamos en esta época, especialmente en la época de el coronavirus, podemos interpretar las enfermedades que tenemos en general. Mi nombre es Janet Cardoso, soy psicólogo clínico, por si acaso te estás conectando hoy por primera vez, y estoy aquí todos los jueves en nuevo horario a las 5 de la tarde, hora de Miami, Florida, y 6 de la tarde, hora de Venezuela. Vamos entonces a esperar que se conecte, aquí ya lo veo, al doctor Pablo Canelones. Ok, Pablo Canelones está por aquí. Que este es un espacio que es solo de opiniones, no sustituye ningún tipo de tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico, simplemente son opiniones de los especialistas. Hola, Se escucha un eco, Pablo. ¿se escucha eco? Se Sí. escucha ese eco. Ponte los audífonos. Sí, Sí, si hay alguien más conectado que lo apague o se ponga los audífonos. no, se va a poner los audífonos porque es mi esposa que estaba, Ay, tan estaba bella, viendo también. muchos saludos. ¿Cómo no? La recuerdo ¿Cómo con no? mucho cariño. Ujú. Igual. Sí, bueno, les estaba comentando a los seguidores bueno, que tú eres psicólogo clínico, psicoterapeuta, fuiste mi profesor en el Hospital Militar, doctor Carlos Arbelo en Venezuela, que ha sido una familia para mí Es verdad. sí. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos de ti, bueno, nos convertimos en amigos y eres excelente profesional. Y bueno, este es el espacio para ti que tanto habíamos esperado porque la primera vez no se pudo dar lamentablemente. Entonces, estoy feliz de tenerte hoy. Pablo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Janet, gracias a ti por esta invitación y por la paciencia, porque la otra vez se tuvo que interrumpir, etcétera. Y Se eh, escucha todavía. entonces, ¿se escucha todavía Un poquito, el eco? un Ah, poquito, ¿se ya no, escucha ya no. todavía un poquito? Ah, ok, ahora ya no. Ok, entonces, bueno, porque lo hemos tenido que suspender, pero aquí estamos, pues, Eso es lo otra vez con el importante. mismo tema, que es importantísimo. Sí, señor, para Ok. nosotros. Bueno, el tema que nos trae hoy es bien interesante, porque es el tema que está hoy muy en boga y muchas personas por las redes, etcétera, están haciendo afirmaciones y de todo tipo, ¿no? Y por eso nos motivó a hacer este live Sí. para hablar sobre el asunto, ¿no? Y Sí, cuéntanos un poquito de cómo nace este interés en ti, o sea, porque yo escucho mucho esas especulaciones que a veces, bueno, no sé si consideras que es especulación o no, que la gente tiende a interpretar enfermedad con un mensaje específico o esto me pasó por esto. ¿Qué opinas tú de eso? claro, fíjate, para abordar el tema es como que tenemos que hacer una división entre lo que es la parte especulativa y la parte, que digamos, parte especulativa, subjetiva, de pensamiento mágico que todavía existe, por supuesto, y va a existir todo el tiempo en el ámbito humano. Y la otra parte, que es la parte, digamos, metodológica, profesional, científica, que es esa aproximación que se ha dado a la enfermedad de ese modo, ¿no? Entonces hay dos aproximaciones a ese estilo de interpretaciones con relación a la enfermedad, considerada a veces desde el punto de vista subjetivo como un mensaje y otras veces como una interpretación. ¿Por qué? Porque partimos de la idea, esa parte subjetiva nuestra, parte de la idea que ancestralmente se consideró como un misterio, la enfermedad como un misterio, la muerte como un misterio y el embarazo y el parto como un misterio también, porque no había forma de poder de tener herramientas, tener teorizaciones, etcétera, para poder explicarlo. Y las explicaciones eran subjetivas, eran de tipo mágico, de tipo religioso, etcétera. Nosotros partimos de una idea, una concepción de enfermedad
de enfermedad como castigo, digamos, la enfermedad es como producto del pecado, que es nuestra tradición judeocristiana, que nos ha acompañado durante siglos, ¿no? Entonces, la idea que tenemos de la enfermedad es que es producto del pecado, ¿bien? Entonces, ese producto del pecado nos hace a nosotros estar en presencia de una explicación inicial de lo que es la enfermedad. Es decir, algo hicimos que nos enfermamos. Entonces nosotros somos, en principio, culpables por la presencia de la enfermedad, porque nos alejamos de la divinidad, del Dios que puede hacer, y nos acercamos a lo no divino, es decir, nos acercamos a la maldad, nos acercamos a lo demoníaco, ¿bien? A la representación del mal, de lo que sea. Entonces, eso incluso nos acompañó durante muchos siglos dentro del ámbito de la medicina, es decir, la medicina oficial participaba de la idea, de esa idea, porque inicialmente, acuérdate que partimos de la historia de la medicina y la asistencia médica desde lo religioso. Los hospitales se organizaban como eran grandes capillas en donde estaban las camas, y todavía el Hospital Vargas tiene parte de eso, ¿no? Una reminiscencia de eso. Es decir, las camas a los lados y un altar en la parte central, en donde se impartían las misas, etcétera, y el cuidado estaba exclusivamente por las monjas. Eran congregaciones que daban cobijo a los enfermos, etcétera, y había mucho, esa esfera espiritual era esencial. Eso ha persistido entre nosotros, de tal manera que ha permeado durante siglos esa idea subjetiva que tenemos nosotros sobre esa enfermedad, sobre lo que es la enfermedad y la explicación. Entonces, cuando ya se desacraliza se disminuye el peso de lo religioso, entonces empezamos a hacer algunas aproximaciones de otro tipo, y entonces decimos, bueno, si no es que es producto del pecado, ¿bien? Entonces es porque algo nos ataca desde afuera, y surge la hipótesis inmediatamente que ya entonces o es producto del pecado o es producto de la maldad de alguien que nos hizo algo, ¿bien? Ese alguien puede ser alguien material o inmaterial, incluso puede ser ese alguien una escisión de nosotros mismos, una parte de nosotros mismos, que es quien nos genera ese mal a nosotros. Y entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que descubrir quién es ese culpable, o hay que descubrir qué cosa hice inadecuada que generó la enfermedad. Por lo tanto, la explicación es una sola para esa forma de pensar mágica, religiosa, subjetiva, etcétera, que está muy impregnada dentro de nosotros, dentro de nuestra mentalidad, cuando pensamos en términos subjetivos. ¿Bien? Claro. Esa es una de las aproximaciones. Me parece muy interesante. Esa es una de las aproximaciones, pero que yo pienso que nos quedan residuos, aunque es un pensamiento mágico, nos quedan a todos residuos de eso. De pensar, por ejemplo, es por mal de ojo, o sea, algo externo a mí lo produjo. Porque hice esto, o porque me porté mal, entonces me pasó esto, un cáncer, qué sé yo, porque ese tipo de residuos de esa parte ancestral, me imagino, ¿no? Sí. En tendencias actuales, por ejemplo, en tendencias actuales que tú mencionabas la vez pasada, hablábamos sobre lo que era Louise Hay, por ejemplo, que tiene unos libros en donde ella da como un catálogo de causas específicas para cada una de las enfermedades, etcétera. Entonces, por ejemplo, en uno de los escritos de ella, en la página 11 de Sanar la Vida, dice, por ejemplo, en una tablita dice Alzheimer, y entonces el Alzheimer dice causa probable del Alzheimer es el deseo de abandonar el planeta, incapacidad de enfrentar la vida tal como es. ¿Bien? Entonces, ya está, listo, despachado el Alzheimer. Ajá. Entonces, o la amigdalitis. La amigdalitis es miedo o emociones reprimidas, creatividad sofocada. Esa es la amigdalitis. Despachada la amigdalitis. Que mucha gente inteligente que conozco se agarra de ese diccionario y dice, tengo artritis porque tengo resentimiento contra mi padre.
Y por eso me dio artritis, sí. Janet. Me lo han dicho gente inteligente. O sea, Gente inteligente, sí, sí, sí. sí. ¿Y por qué crees tú que sucede eso? Porque ¿Es es la, parte de lo que arrastramos o hay algún otro mecanismo psicológico que nos lleva a algunas personas a ser tan deterministas? Es como una determinación, ¿no? Hice esto, esto corresponde a esto. ¿Por qué sí. crees que se da eso todavía? Bueno, fíjate, la base que sustenta eso es lo subjetivo, es la espiritualidad. Porque Luis Hay se orienta dentro de un filo en donde está entre lo científico y lo espiritual. Oh, Y es muy cauta en donde ella siempre dice, bueno, estos son el sentido estricto de la espiritualidad y tal, pero, por ejemplo, dice, yo enseño lo que sé, ¿bien? Yo enseño lo que sé, es decir, que hay una idea que el conocimiento no es un conocimiento experimentado, construido sobre la base de evidencias, etcétera, sino que es un conocimiento que de alguna manera es revelado. ¿Bien? Entonces, okay. ese revelado es por personas en particular. Llámese Luis Hay, llámese cualquier otro, por ejemplo, el doctor Hammer de la medicina alemana, entonces es él solo, es decir, son personas que recibieron un mensaje revelado y entonces esa revelación la pone en función de la humanidad, a veces en función de sus propios intereses comerciales y de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, pero en nosotros está esa idea como que es la revelación. Incluso algunos lo dicen abiertamente. Por ejemplo, el doctor Hammer en sus libros, que hay muchísima gente, como tú dices, muy seria y con mucho juicio, etcétera, te habla y además te habla del doctor Hammer como que si fuera su hermano, su papá o algo, que quiere Un destrozarte ídolo. si tú dices alguna crítica, si un ídolo, una cosa súper valorada. Entonces, el doctor Hammer en sus libros dice que su conocimiento fue supervisado por su hijo muerto, que él soñaba, en las noches soñaba con su hijo y su hijo le decía, papá, vas bien. Eso es una de las cosas que estás descubriendo y vas a descubrir muchas otras que vas a ir descubriendo y vas a ir analizando y tal. Y él mismo lo dice abiertamente, lo dice en su libro, que el hijo le fue supervisado. Es decir, es una verdad revelada de alguna manera por una situación espiritual, etcétera, etcétera. Entiendo. Hay otra persona, por ejemplo, el doctor, digamos, el que es iniciador o el que en España está hablando mucho, el señor Corbera, ese señor Corbera es abanderado de lo que es la biodecodificación, Sí, está muy de biodecodificación moda. o bioneuroemoción, que está muy de moda. Eso es también es una construcción revelada, en donde él es psicólogo, pero no actúa como psicólogo, incluso por cuestiones de orden legal, él no dice que está haciendo psicología, sino que está haciendo es acompañamiento, no está haciendo terapia, sino acompañamiento, etcétera. Es decir, habla como si, para no comprometerse, porque tiene muchos Detractores, me inconvenientes imagino. inconvenientes con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, o sea, de España, de Madrid y de Barcelona. Oh, Entonces, él habla, por ejemplo, en un libro donde dice el código secreto de los síntomas o el código secreto del síntoma, biodecodificación. También hace una tablita o varias tablitas como esta de Luisa Hay y dice, por ejemplo, el autismo sería el resultado, en muchos casos, de un incesto genealógico o de un secreto familiar. Dios mío, ¿Bien? pero qué Y lo dice con toda reduccionismo. la cachaza. Qué Bueno, con toda la reduccionismo. cachaza, tranquilo. ¿Sí? O sea, Por favor. feliz y contento lo dice. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí se incluye, fíjate, se incluye, no solamente que incluye una cuestión presente, que deberíamos decir, pero mire, aquí no hay ningún incesto en ninguna parte, aquí la gente, todos se han casado y con personas totalmente diferentes. Ah, no, es que eso fue los antepasados. Que ¿Bien? no hay Y manera de entonces, poderlo corroborar. no hay manera de corroborarlo, no hay manera de corroborarlo. Ay, Dios mío. Pero tú decías que habían dos vertientes. Ya hablamos de la parte subjetiva. ¿Y la otra vertiente cuál es?
La otra vertiente es la vertiente de la medicina antropológica y psicosomática, que se inicia en los años 40 en Europa y en los Estados Unidos, que empiezan a teorizar sobre médicos, la mayoría de ellos, que en aquella época habían tenido acceso al psicoanálisis, que era lo que había como una teorización importante dentro del campo de la psicología y de la psiquiatría, y ellos empezaron a construir una visión de la medicina antropológica. Y en los Estados Unidos, Frank Alexander y Frances Dunbar empezaron a construir lo que era la medicina psicosomática. Ellos empezaron a investigar con una metodología, empezaron a investigar cuál era la causa de las enfermedades y pudieron conseguir algunas enfermedades que se podía ver, se podía observar que había un conflicto psicológico que afloraba en los órganos, en algún órgano o en algún sistema, y que generalmente se daba de la misma manera. Entonces empezaron a utilizar estadísticas, etcétera, y empezaron a ver algunas de estas características. Luego se interesaron por lo que eran las características de personalidad y cómo las características de personalidad pudieran estar relacionadas con la aparición de algunas enfermedades. Esto no fue concluyente, lo de las características de personalidad. Sin embargo, tampoco fue concluyente que todas las enfermedades, como después se empezó a generalizar y decir, y todas las enfermedades entonces son psicosomáticas de alguna manera. Eso empezó a caer un poco en descrédito, pero dio origen a la idea o al paradigma que se generó en los años 70, ese paradigma biopsicosocial, que hasta la época la medicina era solo organicista, era solo la realidad del órgano y el sistema, pero no era la realidad integrada entre lo psicológico y lo somático. Entonces, a partir de esas revoluciones que se fueron dando en los años 40, en los años 50, en Europa, en Estados Unidos, y luego ya empieza a aflorar en esta época de los años 70, ya la medicina empieza a incorporar las variables psicológicas dentro de estos esquemas. Sin embargo, persistía la idea de conseguir un motivo de punto de vista psicológico que Frank Alexander lo llamaba la psicogénesis de los trastornos. ¿Bien? Y nosotros participamos cuando nosotros estudiamos, cuando yo estudiaba, a lo mejor yo, que tengo un poquito más años que tú, nos hablaban de lo que era la psicogénesis de Frank Alexander, y era así, él estaba buscando cuál era la idea del conflicto que explicaba la aparición de la enfermedad. Eso luego se transformó en los años 80 con el advenimiento de todo lo que es la idea de la psiconeuroinmunología, con la visión de la participación del sistema inmunológico en la mediación para que se pueda presentar enfermedades, etcétera. Eso se transformó en un paradigma diferente, en donde la medicina psicosomática ahora ya no busca una causa única para la presentación de la enfermedad, lo que ni una psicogénesis como se quería en aquella época. Lo que se quiere ahora investigar, y de hecho se está investigando, es cómo las variables psicológicas participan en el aumento de la vulnerabilidad del sujeto para enfermar. Eso pudiera explicar lo que siempre hemos estado tratando de explicar desde los años 40, es por qué ante los mismos agentes patógenos, por ejemplo, cuando es detectable realmente el virus, por ejemplo, el virus de SARS-CoV-2. Eso es lo que te iba a decir, cualquier virus. Claro, porque algunas personas enferman y otras no. Por supuesto, hay montones de explicaciones, pero vamos a suponer que sea la misma cantidad de virus, las mismas circunstancias, etcétera, etcétera, pero hay una persona que enferma y hay otra persona que no. Entonces, hay muchas explicaciones, dentro de ellas están las variables psicológicas, en donde puede explicar en un sujeto en particular cuál es su nivel de vulnerabilidad que se puede dar, y no un único elemento, sino un cortejo de situaciones que pueden explicar la aparición. Sí, Sin embargo, esto no ha permeado todavía.
el significado a una sola razón. Pero a mí me interesaría, porque me parece muy interesante, yo sé que no te gustaría tal vez generalizar, ¿cómo tú descifras mensaje o significado del coronavirus? O sea, ¿tú piensas que hay un mensaje, un significado particular para cada persona por su vulnerabilidad, o crees que hay un significado colectivo? O sea, disculpa que te haga esta pregunta, pero se me ocurrió ahorita cuando Claro, dijiste lo de la vulnerabilidad. claro. Fíjate, podemos nosotros hacer un análisis, Ujú. digamos, si nosotros estamos haciendo desde el punto de vista psicológico, de la psicología clínica, tendríamos que hacer un análisis particular de cada uno de los sujetos y decir, ¿por qué este sujeto se enfermó? Entonces, este sujeto se enfermó porque hay un cortejo de situaciones importantes, dentro de ellos todo lo que tiene que ver con elementos de vulnerabilidad física, psicológica, situacionales, que explican el por qué este sujeto se enferma, y el otro en esas mismas vertientes de situaciones internas, externas, biológicas y psicológicas, que da pie a pensar, bueno, por eso es que este sujeto no se enfermó y este sí. Y eso da una interpretación a esa situación. Es decir, las interpretaciones son válidas y necesarias. Es decir, yo tengo que tener una explicación individualmente y colectivamente, como tú dices, tenemos que tener una interpretación de la enfermedad, el por qué la enfermedad. Es decir, no podemos decir, esto es fortuito, esto es una cosa que viene al azar. No, tiene una explicación, tiene una interpretación desde el punto para hacer una idea de qué es lo que eso implica. Tenemos que decir nosotros, ¿qué significa para nosotros el coronavirus? ¿Qué significa para nosotros esta pandemia? Para nosotros en términos de país o en términos de mundiales, etcétera, ¿qué significa para nosotros? Es una construcción colectiva. No es que nosotros tengamos que descubrirla, tenemos que construirla, que es distinto. Es decir, hay gente que dice, caramba, tenemos que darnos cuenta que nadie ha aprendido de esto, tenemos que aprender que tenemos que ser menos egoístas. Y te lo dice una persona que a lo mejor ella es egoísta. Y entonces dice, tienen que aprender ustedes que no seamos egoístas. Bueno, pues aprenda usted que no, y ya estamos contentos, ¿no? Es decir, no hay una única razón, no hay un único aprendizaje que podamos nosotros sacar de aquí. Hay múltiples aprendizajes que podemos sacar en lo colectivo, ¿no? Y sí hay muchísimas cosas. Y en lo individual, pues muchísimo. Fíjate, una de las cosas que nosotros en términos generales podemos aprender es el nivel de vulnerabilidad. Eso es algo en lo que coinciden muchas publicaciones. Es decir, el hombre se sentía invulnerable. Tenemos un alto nivel de tecnología, un alto nivel de desarrollo en muchos sitios, etcétera, ¿no? En términos de salud, etcétera. Y bastó un virus para ponernos en jaque a toda la humanidad y encerrarnos en nuestras casas como si estuviéramos en la Edad Media. Igualito. Las economías se vinieron abajo. Es decir, tocó todo, un único factor, el virus. Entonces, por supuesto, eso es un aprendizaje. También es otro aprendizaje cómo la ciencia fue capaz de dar en el menor tiempo posible no solamente algunas estrategias de tratamiento, sino incluso vacunas. Vacunas por el desarrollo que habíamos tenido antes. Cómo la ciencia fue capaz de abrir todas las publicaciones, es decir, incluso, fíjate, esto altruista, ¿no? Es decir, publicaciones en donde los artículos siempre tradicionalmente había que comprarlos, etcétera. Todas aquellas publicaciones que hablan de COVID son abiertas, de manera que la comunidad científica pueda ver y indagar y poder compartir en todo el mundo lo que se está haciendo. Eso es también un aprendizaje en términos de solidaridad, fíjate tú, en términos de que podemos organizarnos en función de objetivos que para todos son importantes para poder lograrlos en el menor tiempo posible, al menor costo posible también. Claro, eso es bien importante. Entonces siempre la enfermedad tiene un mensaje y un significado, pero es particular, es individual. Cada uno de nosotros debe hacerlo y no debemos tal vez regirnos por cosas generalizadas que pueden ser especulativas. Esa sería como una es correcto, dirías tú. Podríamos decir que más que mensaje tenemos interpretación. Okay. Porque el mensaje
tendríamos que decir que si es un mensaje es porque tenemos una voluntad de transmisión de la comunicación. Y aquí no hay realmente hasta que la podamos descubrir. Por ejemplo, hay algunos trastornos, por ejemplo, los trastornos conversivos, en donde sí hay un mensaje, es decir, hay una intencionalidad, pero esa intencionalidad no es de la enfermedad, es del sujeto. Claro. Exacto. ¿Bien? Entonces, él quiere transmitir eso, no encuentra cómo hacerlo y lo simboliza por medio de el trastorno, el síntoma. Exacto. Allí, en esos casos muy específicos, es donde nosotros podemos decir, bueno, ahí hay un mensaje, pero hay un mensaje directo del sujeto, del mismo sujeto que lo está emitiendo, que no logra interpretarlo porque hay una escisión allí en términos de su nivel de conciencia, pero que es evidente para el que lo está tratando, el psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta. Pero las otras enfermedades son interpretaciones, interpretables. Por ejemplo, todo lo que es el mundo de la semiología, es un mundo interpretativo. Es decir, el médico puede interpretar que si tiene fiebre, que si tiene comisura de los labios hacia abajo, etcétera, y si tiene también la comisura, y si tiene la falta de apetito, etcétera, etcétera, que estamos en presencia de una depresión. ¿Bien? Es decir, hay un conjunto de signos y síntomas que son la semiología desde el punto de vista psiquiátrico o físico que yo puedo interpretar. Ese es un lenguaje que yo puedo hacer interpretaciones y llegar a conclusiones, pero no hay una intencionalidad en la enfermedad. Eso es bien importante tenerlo claro, porque cuando nosotros decimos si hay una intencionalidad en la enfermedad, entonces nosotros estamos haciendo allí un proceso inadecuado. ¿Por qué? Porque no es voluntario. Entonces decimos, por ejemplo, el cáncer tiene un mensaje para la persona que tiene el cáncer. No, el cáncer se puede interpretar, porque dice, por ejemplo, hay cosas como tan aberrantes como, por ejemplo, que yo vi aquí, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de la gente que sigue las constelaciones familiares, etc. Hay una página en donde ellos publican que ¿por qué usted sufre de cáncer de mama? Y entonces da una explicación de por qué sufre de cáncer de mama, da unos tips. Entonces dice, porque tiene pérdida de un hijo simbólico o real. Pérdida de un hijo simbólico o real, cáncer de mama. O dice, usted tiene otra cosa, dice resistencia a nuestra feminidad. Vivo o lucho como hombre. Entonces, si lucho como hombre, entonces tú puedes tener cáncer de mama. Es decir, que tiene que estar en su casa cocinando, pasando coleto y haciendo no sé cuál, porque si está haciendo live con la gente y tal, tiene un alto riesgo. O sea, mira que es delicado, porque además que la gente lo toma literal. La gente no se pone a investigar. Lo toma literal. Sí, no se pone a investigar de dónde sacó esta conclusión esta persona, quién es esta persona realmente, hizo investigación, sino que lo toma literal y se culpabiliza. Eso es el meollo del asunto, que es lo drástico y lo dramático de decir que el mensaje de la enfermedad hay que captarlo, porque si no, no te vas a curar. Eso es terrible, porque entonces la persona viene a consulta y dice, mire, yo vengo aquí a ver por qué es que yo me enfermé de tal cosa, porque entonces yo corro mucho riesgo y no sé cuánto y para acá y para allá. Pero bueno, ¿usted por qué piensa que se hizo? Entonces ahí viene el mundo de las interpretaciones, porque yo hice tal cosa mal, o porque las cosas estas que le dicen. Es que yo todo el tiempo estuve, incluso me fui, como muchas personas hay, dice, me fui, emigré de Venezuela, nos fuimos en pareja. Yo conseguí trabajo porque no tenía que convalidar mi título. Mi esposo sí tenía que convalidar. Entonces él hizo de ama de casa y yo hice de trabajador en la calle, porque yo estaba ganando muchísimo y tal y qué sé yo, y entonces él no tenía. Entonces él se puso a hacer las labores domésticas y yo de acá. Entonces yo estoy aterrada porque a lo mejor eso fue lo que me pasó a mí con el cáncer que me salió. Pues mire, no, eso no es así. Qué grave. No es así. Es grave, claro. Entonces, es grave. Y Pablo, ¿qué le pudieras decir a la gente? Porque hay bastante gente que nos está escuchando, que nos está viendo, está Eva, está Soledad, está Edgar, está mucha gente que nos está siguiendo. Entonces, ¿cómo interpretar? ¿Es una interpretación individual? ¿O qué sugerencia le darías a la gente
que nos está escuchando, cuando se enferma o conocen de alguien que está enfermo, porque todos de alguna manera, en algún momento de nuestra vida nos enfermamos. Entonces, Claro, ¿cómo los podemos ayudar a que esa interpretación sea válida? que sea válida. Bueno, fíjate, hay tres preguntas que considera Víctor von Weizsäcker, que fue el iniciador de la medicina antropológica en Alemania. Él decía que tradicionalmente nosotros podíamos hacernos tres preguntas, y esas tres preguntas han permanecido a lo largo de la historia, que la retoma también José Luis Bettencourt, la retoma Tolima Gómez, etcétera. Son tres preguntas cruciales que uno puede hacer en función de su propio bienestar, al poder hacer una interpretación de la enfermedad en particular, individual. El primero es por qué en este momento. Es decir, ver nuestro espacio vital y decir, ¿por qué en este momento yo me enfermo de esto? En este momento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo está mi trabajo? ¿Cómo están mis relaciones familiares? ¿Cómo está todo este contexto complejo de situaciones, ¿no? Que eso me puede a mí dar alguna idea de por qué en este momento. Okay. ¿Por qué en este órgano? Entonces, ¿por qué este órgano y no otro? Entonces puedo decir, bueno, ¿por qué será? Bueno, entonces tengo susceptibilidad, he estado alimentándome de tal manera de cual otra, a lo mejor ya antes había tenido alguna X, cualquier cosa de esta, o a lo mejor yo relaciono simbólicamente ese órgano con alguna cosa también, con algún conflicto, con alguna persona a quien odio, lo que sea. Eso puede... Ya eso es particular, claro, eso es particular. La tercera pregunta es ¿por qué de esta manera? Es decir, si es una cuestión crítica, o si es una cuestión que va incipiente, o si es una cuestión que de la que no me había percatado y es de repente, ¿verdad? Y entonces se manifestó con un cortejo de síntomas muy aparatoso. Entonces, ¿por qué de esta manera? O sea, de esta manera, eso tiene una explicación, puede tener para mí una interpretación desde el punto de vista existencial para mí, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas se pueden expresar en términos hacia lo biológico, ¿bien? O puede expresarse también hacia lo psicológico, pero predominantemente. Es decir, no toda, y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, no toda enfermedad tiene por debajo un componente psicológico que la está propiciando. No. Que esa es otra tendencia muy popular. Esa creencia de que mucha gente lo dice, eso es porque tienes un conflicto. Gente que no es psicólogo te lo dice a uno que es psicólogo. Y te lo dice. Sí. Dice, me duele la espalda. ¿Con qué te estás cargando? ¿A quién estás cargando? No a nadie. Yo salí, ni siquiera saqué el morral hoy. Oye, me parece muy importante esas preguntas que le queden a la gente, o sea, ¿por qué en este momento? ¿Por qué este órgano? ¿Y por qué de esta manera? Cualquier cosa que esté doliéndote o te esté afectando tu salud. Es una manera muy particular, individual, de tener cuidado con tus interpretaciones, con lo que dice la gente, porque te cargas de mayor dolor y sufrimiento, agregas un significado que no es el tuyo. Es correcto, es correctísimo. Fíjense, dos cositas adicionales. Cuando vamos a hacer una lectura, percatarnos inmediatamente de quién es el autor de ese tema. O sea, quién es el autor, de dónde viene, qué es lo que está hablando. Está hablando de cosas espirituales, excelente. Usted cree en todas esas cosas espirituales, excelente. Pero dése cuenta que eso es una creencia. O sea, usted lo cree, o lo toma o lo deja, ¿bien? Pero es una creencia. No está confirmado, ¿bien? Y allí entonces se puede cuestionar, ¿sí? Se debe cuestionar si le genera conflicto y le genera malestar, sobre todo. Porque nosotros podemos ser muy respetuosos, y de hecho somos respetuosos de la espiritualidad, y nos parece importantísimo, porque además hay investigaciones que apoyan la esfera espiritual, incluirla dentro de todo el proceso. No que nosotros nos vamos a convertir en sacerdotes o en pastores o lo que sea, no, que vamos a respetar ese hecho y lo vamos a apoyar, eso es otra cosa, ¿sí? Pero hasta el límite que eso pueda ser nocivo para la persona. Allí nosotros tenemos que descontaminar esa situación para que no genere malestar. Y usualmente las religiones institucionalizadas, etcétera, etcétera, están generadas sobre la base del amor, de la solidaridad, de los valores, pues, ¿no? Trascendentales del hombre. Pero estas tendencias especulativas muchas veces no son así.
y generan malestar en las personas. Además, vienen como consecuencia de cuestiones patológicas. Por ejemplo, un curso de milagros tan popular que se ha convertido en un curso de milagros. Un curso de milagros lo hizo una señora que tenía un problema psiquiátrico y lo escribió con escritura automática, sí, con escritura automática. ¿Y quién le dictó el curso de milagros? Se lo dictó Jesucristo a ella, ¿bien? Eso es creencia, o sea, lo podemos creer o no creer. Lo que sí es que el curso de milagros no surgió como la doctora fulana de tal, que era ella, sino que ya ella jubilada, con trastornos mentales, ella le recibió esas voces que le iban dictando y ella iba escribiendo, y entonces hizo el curso de milagros, ¿bien? Entonces, cuando usted lee en el curso de milagros y dice que usted se va a curar, simplemente que la enfermedad no existe, sino que es una cosa creada por uno y que uno mismo es el que se lo va a curar, bueno, allí usted está en presencia de una distorsión enorme en la que si usted cree, pero tiene que ir al médico para que le cure realmente, que no se va a curar con que usted piense en el curso de milagros. ¿Bien? Está bien, wow, Pablo, de verdad que me pasa como cuando estábamos en clase, que tus clases de semiología eran tan interesantes que se pasaba la hora y nosotros ahí, así, ¿qué más? ¿Qué más? Así me pasó hoy, porque ya pasaron, yo te dije, entre 20 y 30 minutos se pasó el tiempo y estaba súper interesante. Además, muy valiosa la información, muy valiosa, y eso es lo Okay. que yo quiero, que la gente se lleve algo que sea realmente valioso para su salud, para su bienestar, y qué más que esas tres preguntas para de verdad Sí, encontrar un significado valioso, realista en tu vida y muy individual, muy personalizado. claro, Así que te doy las gracias, claro, Pablo, por tu tiempo, tus conocimientos y tu experiencia. gracias. Y bueno, quedamos para una próxima vez, porque esto está muy interesante. ¿Qué te parece si nos quedamos para Claro, una próxima vez? claro, cómo no. Me encantaría, claro que sí. Ok, bueno amigos, hemos llegado al final de tu terapia virtual. Los espero el jueves que viene, el jueves ya, que viene ya es febrero, el 4 de febrero, a las 5 de la tarde, hora de Florida, 6 de la tarde, hora de Venezuela. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Janet Cardoso Psicólogo, donde encontrarás este episodio de hoy, que lo puedes revisar, compartir con familiares y amigos, pues está excelente. Y todos los anteriores, hay 70 anteriores, este es el número 71. Sin más, me despido. Gracias, Pablo, de nuevo. Y a todos ustedes, muchas gracias también. Hasta la próxima. Hasta luego.